Normalmente Piura suele estar cerca del centro de la tabla. Eso en realidad es un poco rezagado respecto a otras de la costa norte. O sea, a ver, el índice normalmente es primero Lima y a los últimos años ha salido Moquegua, el último año ha salido Moquegua primero, pero es costa sur, suele liderar, y luego viene costa norte. No, está ahí normalmente Lambayeque, está La Libertad, por ahí aparece Tumbes. Piura normalmente aparece un poco después, ya un poquito como al final de la costa norte y más cerca de la competitividad en Sierra. En parte precisamente porque tiene un buen componente, a diferencia de otras regiones, tiene un buen componente de Sierra. Eh, entonces, ahí la competitividad de la región en total suele estar, decía, a mitad de tabla, y en varios aspectos la región es muy parecida al promedio nacional. De hecho, la pobreza es un poquito más alta, pero en composición, digamos, de industrias primarias, en retos de brechas, en Costa Sierra y un cachito de selva, si quieres. En varias cosas es una región que se asemeja mucho a los promedios del Perú. ¿Qué aprendizajes podemos adoptar de otras regiones similares o del extranjero? Mira, para eso mucho sirve el INCOR en realidad, el índice de competencia regional, porque puedes ver que hay otras regiones que han avanzado más que Piura, teniendo de repente retos similares. El caso, por ejemplo, presentaba yo en el pilar salud, no tenías desnutrición crónica o anemia en niños de menores de 36 meses. No, ahí tienes algunas regiones que de repente han hecho algo mejor. En el caso por ejemplo, recuerdo el caso de Cajamarca, en el caso de desnutrición crónica. O sea, ¿qué cosa ha podido hacer de repente Cajamarca que no haya podido hacer Piura? ¿No? ¿Por qué no podemos copiar lo que hicieron? ¿No? O Lambayeque, ¿no? Que tiene también mejores indicadores en salud infantil que Piura. ¿Por qué no nos podemos copiar? Entonces, parte de lo que tratamos de hacer desde el IPE con el INCORE es justamente motivar esa competencia sana, ¿no? De, oye, si se ha hecho aquí, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer, no con las mismas restricciones, por qué no se puede hacer también en esta región? Mencionaban también en el foro que no necesariamente, o sea, podemos compararnos con regiones que de repente, claro, tienen indicadores más cercanos, una realidad más parecida, pero también te puedes comparar quizá con otros países, ¿no? Que tienen retos similares de desarrollo de agricultura o de actividad económica en zonas de desierto, ¿no? Con poca agua, ¿no? Y mencionaba el profesor Humberto, por ejemplo, el caso de países más de repente en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué cosas se puede aprender de Israel, quizá, en temas de manejo de agua? Entonces, ahí, y en verdad no hay que inventar la pólvora. ¿Ya? O sea, hay por supuesto soluciones que tienen que ser específicas para la región, que tienen que adecuarse a contextos específicos de la región, limitaciones, brechas, idiosincrasia, pero tampoco tienes que ser totalmente revolucionario en todos los campos. ¿No? Podrías ver qué cosa ha funcionado quizá en Cajamarca, quizá en la Libertad, o podría ver qué cosa ha funcionado en Israel, y empezar a adecuar eso aquí. O sea, para eso, y en ese proceso de adecuación de políticas públicas, están y deben participar obviamente las autoridades locales, pero también las universidades, las cámaras de comercio. O sea, creo que ahí hay un ecosistema bien importante que tiene que activarse para ver de las experiencias exitosas que ha habido en otros lados que podemos traer acá, y una gran ocasión pues son los 500 años de fundación. Okay, y última pregunta. ¿Qué indicadores considera más preocupantes hoy para el futuro económico? Preocupantes. A ver, hay cosas ya más estructurales y cosas más de corto plazo. Pero a ver, lo más importante es tratar de ver cómo recuperamos los ingresos, cómo mejoramos los ingresos reales de las familias. O sea, después del COVID hubo un golpe muy duro, eh, y el proceso de recuperación ha sido más lento de lo que hubiéramos querido. O sea, eso se recupera principalmente con más inversión privada genera más empleo genera más ingresos, no empleo de calidad, y con eso recuperas la capacidad de gasto de las familias. Eso es fundamental. De ahí, otra cosa que me empieza a preocupar y que antes no preocupaba tanto es la posición fiscal, ¿no? Que el Perú, a pesar de tener un contexto de precios muy bueno, de precios internacionales, está gastando más de lo que deberíamos, y ni el Congreso ni el Ejecutivo parecen demasiado preocupados en ajustar el gasto, o en dejar de erosionar los ingresos. Eso también me preocupa un poco. Petroperú, por ejemplo, es un caso de gastos enormes que estamos haciendo en los últimos años. Eh, yo te diría, y finalmente hay que pensar ya en temas quizá de reforma un poquito más estructural. Eh, Ahí creo que algo tenemos que hacer con la atomización del sector empresarial en empresas muy pequeñas.
pero tenemos a demasiadas personas trabajando de forma independiente o en empresas muy chiquitas, con muy baja productividad, informales, poco acceso a capital, poco acceso a mano de obra calificada, innovación, tecnología, buenos proveedores, buenos clientes. Entonces, y si tú tienes a 70% o 65% de las personas trabajando en ese ecosistema, es bien complicado que tengas productividades altas. Entonces, ahí la pregunta es cómo hacemos, creo que el enfoque debería estar en cómo hacemos para que haya más personas trabajando en empresas más productivas, que normalmente son más grandes, formales,